En la tranquilidad de una mañana temprana, con las primeras luces del amanecer proyectando un suave resplandor a través de la ventana del hospital, una joven pareja se encontró al borde de un acontecimiento que cambiaría sus vidas. La anticipación en la sala era palpable, una mezcla de nervios y emoción, mientras esperaban la llegada de su hijo. Este era un día que habían imaginado muchas veces, cada escenario lleno de risas y llantos de un niño que aún no habían conocido, pero que ya amaban sin medida. El trabajo de parto fue largo y lleno de intensidad, tanto de dolor como de esperanza. Sin embargo, cuando finalmente llegó su hijo, toda la incomodidad pareció evaporarse en el aire, dejando atrás solo la forma más pura de alegría. La madre, a pesar de su cansancio, irradiaba un brillo de felicidad mientras sostenía a su recién nacido por primera vez. Sus deditos, sus rasgos delicados, todo en él era una maravilla, una vida preciosa que habían creado juntos. El padre, igualmente abrumado por la emoción, estaba a su lado, con la mano apoyada suavemente en la cabeza del bebé. Se quedó sin palabras, sintiendo una oleada de protección y amor tan feroz que lo sobresaltó. En esos primeros momentos, el mundo exterior dejó de existir. Solo existía esta habitación, este momento y la nueva alma que había entrado en sus vidas. Mientras pasaban esas primeras horas conociendo a su hijo, notaron cada pequeño detalle. El suave arrullo de su respiración, la forma en que sus ojos parpadeaban bajo los párpados cerrados, como si soñara con el nuevo mundo en el que había entrado. Le hablaron suavemente, palabras de bienvenida y asombro, pintando imágenes verbales de la vida que les esperaba a todos. Se hicieron promesas silenciosas de apoyo inquebrantable y amor incondicional, del tipo que une, sana y se fortalece con el tiempo. El personal del hospital se movía a su alrededor, un fondo borroso de eficiencia y atención, pero la pareja estaba en su propio mundo. Estaban aprendiendo el ritmo de las necesidades de su hijo, ajustándose a su peso en sus brazos, memorizando la sensación de su piel contra la de ellos. Fue un momento de profundo vínculo, de comprensión tácita de que este pequeño ser había alterado sus vidas de la manera más hermosa posible. Al salir del hospital, entraron en una nueva realidad, una en la que ya no eran solo socios sino padres. El viaje a casa fue tranquilo, lleno de silencio reflexivo y miradas ocasionales al espejo retrovisor, donde su hijo dormía, ajeno a la enormidad del cambio que había traído a sus vidas. Llegaron a casa y se encontraron con una guardería preparada con amor. Cada elemento que contenía era un testimonio de su anticipación y preparación para este capítulo de sus vidas. A medida que la pareja se adaptaba a los ritmos de la paternidad, sus vidas se convirtieron en un tapiz de momentos preciados y pruebas desafiantes. Su hijo, una fuente constante de asombro y afecto, pasó de ser un bebé frágil a convertirse en un niño pequeño curioso, y su personalidad comenzó a brillar en estallidos encantadores. Con cada nueva palabra y paso, su amor por él se profundizaba, un vínculo tácito que trascendía el mero hecho de la sangre. Sin embargo, bajo la superficie de estas idílicas escenas familiares, sutiles corrientes subterráneas comenzaron a despertar dudas que ninguno de los padres quería reconocer. Estas dudas eran como sombras a la luz del sol, fugaces y fácilmente descartadas ante su amor abrumador. Sin embargo, persistieron, susurros molestos que se hicieron más fuertes con el tiempo. El primer susurro llegó al darse cuenta de que los rasgos físicos de su hijo parecían diferir significativamente de los de cualquiera de ellos. Era más que la habitual lotería genética del color de ojos o la textura del cabello. Era una constelación de características que parecían pertenecer a un linaje completamente diferente. Amigos y familiares a menudo comentaban que el niño no se parecía a ninguno de sus padres. Sus palabras pretendían ser observaciones inofensivas, pero aterrizaban como semillas de inquietud en los corazones de la pareja. Además, hubo momentos inexplicables de desconexión, casos en los que las respuestas y afinidades del niño parecían desviarse de los intereses y temperamentos compartidos de sus padres. Estos momentos fueron dejados de lado, racionalizados a medida que el niño desarrollaba su personalidad única, una divergencia esperada en el entramado de la vida familiar. A medida que el niño crecía,
también crecía la colección de estas pequeñas e inexplicables rarezas. La madre, en tranquilos momentos de reflexión, se encontró luchando con una sensación de disonancia. El padre también enfrentó sus preguntas silenciosas, aunque las enterró bajo el peso de la vida diaria y del amor que sentía por el niño. La pareja encontró formas de descartar estas dudas, atribuyéndolas a una imaginación hiperactiva o a la naturaleza impredecible de la genética. Se convencieron de que todas las familias experimentaban tales peculiaridades y que ningún niño era un espejo perfecto de sus padres. Sus racionalizaciones eran una fortaleza construida alrededor de sus corazones, protegiéndolos de las semillas de la duda que amenazaban con convertirse en algo más. Pero las corrientes subterráneas de duda se negaron a ser silenciadas por completo. Eran un murmullo persistente en el fondo de la vida familiar, un signo de interrogación que persistía en momentos de risa y amor. La pareja, aunque unida en el afecto por su hijo y en el compromiso mutuo, no pudo escapar por completo de la sombra de incertidumbre que había comenzado a invadir su historia. Sin embargo, a pesar de todos sus temores privados y preguntas no expresadas, la dedicación de la pareja a su hijo permaneció inquebrantable. Vertieron su amor y energía en su educación, decididos a brindarle la mejor base posible para su futuro. Las dudas estaban ahí, pero también su determinación de superarlas, de nutrir el vínculo que compartían con su hijo, independientemente de los susurros de incertidumbre que resonaban en los rincones tranquilos de sus mentes. El tejido de la vida cotidiana de la familia, tejido con hilos de rutina y afecto, se alteró inesperadamente una tarde de primavera. La familia visitó un parque local, un lugar repleto del alegre caos de las risas de los niños y la serena belleza de la naturaleza en flor. Fue aquí, en medio de la dicha mundana de una salida de fin de semana, donde un momento singular arrojaría una larga y profunda sombra sobre la certeza de sus vínculos familiares. Mientras la pareja observaba jugar a su hijo, sus risas mezclándose con los sonidos ambientales del parque, su atención se centró en otro niño que jugaba cerca. El parecido entre su hijo y este niño era asombroso, lo suficientemente sorprendente como para paralizar a la pareja en el lugar, con el corazón atrapado en la garganta. El otro chico compartía el mismo tono único de cabello, la misma curva de la mandíbula, incluso la misma risa contagiosa. Era como si estuvieran presenciando una imagen reflejada de su hijo, pero distorsionada por la inquietante realidad de que este niño era un extraño. Este momento de reconocimiento fue como una chispa en la leña seca, encendiendo las dudas latentes que habían permanecido en el fondo de sus mentes. El parecido era demasiado fuerte para ser una mera coincidencia, demasiado profundo para descartarlo como una peculiaridad genética compartida por niños no emparentados. Fue un eco visual que resonó con los miedos más profundos de la pareja, obligándolos a enfrentar la posibilidad que no se habían atrevido a considerar antes. En los días siguientes, el encuentro en el parque se convirtió en un eje alrededor del cual giraban incesantemente los pensamientos de la pareja. Sirvió como catalizador para la transformación de sus dudas no expresadas en una búsqueda de la verdad. Cuanto más reflexionaban sobre las similitudes entre los dos niños, más incapaces se encontraban de dejar de lado las implicaciones de lo que habían visto. La pareja comenzó a reevaluar cada detalle del nacimiento de su hijo y los primeros días que siguieron. Examinaron fotografías y compararon los rasgos de su bebé con los del niño del parque. Relataron sus interacciones con el personal del hospital, buscando cualquier señal de irregularidad o supervisión que pudieran haber pasado por alto en su confusión inicial de alegría y cansancio. Cada recuerdo, cada pieza de evidencia, fue examinada bajo la dura luz de la sospecha, mientras luchaban con la creciente comprensión de que los cimientos de su familia podrían estar construidos sobre un error. Impulsada por una desesperada necesidad de respuestas, la pareja se embarcó en un viaje que los llevaría a través de un laberinto de obstáculos burocráticos y confusión emocional. Buscaron registros hospitalarios, solicitaron reuniones con administradores de hospitales y consultaron asesoramiento legal, todo en busca de una verdad que parecía alejarse más cuanto más investigaban. Sin embargo, a pesar del caos que comenzaba a desmoronarse a su alrededor, el compromiso de la pareja con su hijo nunca flaqueó. Su amor por él era inquebrantable, una estrella constante en el cielo cada vez más oscuro de la incertidumbre.
No los impulsaba el deseo de deshacer el pasado, sino la necesidad de proteger el futuro de su hijo, de asegurarse de que creciera sabiendo de dónde venía y quién era realmente. El encuentro en el parque abrió una puerta que no se podía cerrar, colocando a la familia en un camino lleno de desafíos y revelaciones. Sin embargo, era un camino que sabían que debían recorrer, impulsados por el amor, el miedo y el inquebrantable deseo humano de comprender el lugar de cada uno en el mundo. Tras el inquietante encuentro en el parque, la pareja se encontró en el umbral de un viaje imprevisto. Este viaje no fue de distancia física, sino más bien de una inmersión profunda en el laberinto de sus decisiones pasadas, los protocolos hospitalarios y el sistema legal. Los impulsaba a una pregunta singular y candente. ¿Era su hijo realmente suyo? La búsqueda de la verdad se convirtió en una misión que consumía sus días y sus noches. La pareja comenzó reuniendo todos los documentos relacionados con el nacimiento de su hijo: registros hospitalarios, certificados de nacimiento y cualquier documentación legal que hubieran recibido en el hospital. Revisaron meticulosamente cada pieza, buscando inconsistencias o anomalías que previamente habían pasado por alto. Este paso inicial, aunque aparentemente sencillo, estuvo plagado de minas terrestres emocionales. Cada documento era un recordatorio de la alegría que habían sentido por el nacimiento de su hijo, ahora teñida por el espectro de la duda. Al darse cuenta de la complejidad de su búsqueda, buscaron la experiencia de genetistas y profesionales del derecho. Aprendieron sobre el proceso de prueba de ADN, un método científico que podría ofrecer evidencia irrefutable de su conexión biológica con su hijo. La decisión de proceder con una prueba de ADN fue angustiosa. Fue un paso que, una vez dado, no se pudo deshacer. La prueba tenía el poder de confirmar sus temores o de disiparlos por completo, pero cualquiera de los resultados cambiaría irrevocablemente a su familia. Paralelamente a su búsqueda de la verdad científica, la pareja recorrió los complicados caminos del sistema legal. Se acercaron a abogados especializados en casos de negligencia hospitalaria y bienestar infantil. Estos expertos legales expusieron los posibles cursos de acción, cada uno de ellos plagado de su propio conjunto de desafíos e incertidumbres. La pareja aprendió sobre los derechos de los padres y los niños en situaciones de identidad equivocada, los procesos legales involucrados en la rectificación de dichos errores y la posibilidad de un litigio contra el hospital. Este viaje a través del panorama jurídico y científico no fue simplemente un ejercicio académico. Fue una prueba profundamente personal que puso a prueba la resiliencia de la pareja, su relación y su sentido de identidad. La posibilidad de que el niño que habían amado y criado durante años no fuera suyo biológicamente era un pensamiento que los acechaba a cada paso. Sin embargo, el miedo a no saber, a vivir una mentira, era un tormento mayor. Fueron impulsados por la necesidad de claridad, de cierre y de la tranquilidad que solo podía provenir de la verdad. Mientras esperaban los resultados de la prueba de ADN, la pareja enfrentó una tumultuosa mezcla de esperanza y temor. Esperanza de que su hijo fuera realmente su hijo biológico y que esta terrible experiencia fuera recordada como una sombra oscura, pero fugaz sobre la historia de su familia. Miedo a que los resultados confirmaran sus peores temores y a que los cimientos de su familia se hicieran añicos. Durante este periodo de espera, la vida cotidiana de la familia estuvo impregnada de una intensidad agridulce. Los momentos mundanos de comidas compartidas, cuentos antes de dormir y risas juguetonas fueron subrayados por la pregunta tácita que flotaba en el aire. La pareja se encontró memorizando cada detalle del rostro de su hijo, como si intentaran imprimir su esencia en sus almas, temerosos de que el resultado de su búsqueda pudiera distanciarlos de él de alguna manera intangible. A raíz del inquietante encuentro en el parque, la pareja se encontró en el umbral de un viaje imprevisto, una búsqueda que los llevaría profundamente al corazón de sus mayores miedos y esperanzas. La alguna vez sólida base de su vida familiar comenzó a cambiar, revelando el terreno incierto que había debajo. Impulsados por una mezcla de temor y determinación, se embarcaron en la búsqueda de la verdad, decisión que marcó el inicio de una profunda transformación en sus vidas.
Los primeros pasos estuvieron plagados de incertidumbre. Se acercaron al hospital donde nació su hijo, un lugar que alguna vez fue un escenario de pura alegría, pero que ahora era un bastión de preguntas sin respuesta. Solicitar registros médicos e información sobre el día del nacimiento de su hijo se convirtió en un ejercicio de perseverancia y paciencia. La burocracia del sistema de salud, con sus leyes de privacidad y obstáculos procesales, parecía diseñada para frustrar su búsqueda en todo momento. A pesar de estos desafíos, la determinación de la pareja no hizo más que fortalecerse. Revisaron toda la documentación que pudieron obtener, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre la posibilidad de una confusión. Cada visita al hospital, cada llamada telefónica y cada formulario completado agregaba otra capa al creciente tapiz de su búsqueda. El proceso fue agotador, emocionalmente agotador y, a menudo, desalentador, pero la pareja siguió adelante, animada por el vínculo inquebrantable que compartían con su hijo. A medida que avanzaba la búsqueda, la pareja comenzó a encontrar una infinidad de reacciones por parte de quienes los rodeaban. Amigos y familiares expresaron una variedad de emociones, desde incredulidad y escepticismo hasta apoyo y empatía. Algunos cuestionaron la sabiduría de desenterrar el pasado, advirtiendo sobre el posible dolor y perturbación que podría traer a sus vidas. Otros los apoyaron, ofreciéndoles aliento y ayuda en todo lo que podían. El viaje fue a veces aislante, poniendo a prueba las relaciones y obligando a la pareja a afrontar el verdadero significado de la familia y la lealtad. El costo emocional de la búsqueda fue palpable. Las noches estuvieron llenas de conversaciones susurradas y de qué pasaría si, mientras la pareja lidiaba con las implicaciones de su búsqueda. La incertidumbre de su situación proyecta una larga sombra sobre su vida diaria, infiltrando momentos de alegría y conexión con una sensación generalizada de inquietud. Sin embargo, a pesar de todo, su compromiso de descubrir la verdad se mantuvo inquebrantable. Los impulsaba no solo la necesidad de saber, sino también un profundo sentido de responsabilidad hacia su hijo, garantizar que creciera con una comprensión clara de sus orígenes e identidad. La búsqueda de la verdad también obligó a la pareja a enfrentar sus propios miedos y prejuicios. Tuvieron que considerar la posibilidad de que su hijo, el niño que habían amado y criado como propio, no compartiera su ADN. Esta comprensión trajo consigo una serie de emociones complejas: dolor, ira, confusión, pero también una profundización de su comprensión de lo que significa ser padre. Llegaron a ver que los lazos de amor y compromiso no dependían de vínculos biológicos, sino que se forjaban a través de experiencias compartidas y amor incondicional que definían a su familia. Mientras la pareja navegaba por el laberíntico proceso de buscar respuestas, también se embarcaron en un viaje de autodescubrimiento. Se vieron obligados a examinar sus propias identidades, sus valores y los cimientos sobre los que habían construido sus vidas. La búsqueda de la verdad se convirtió en algo más que una simple búsqueda para descubrir los hechos del nacimiento de su hijo. Fue una peregrinación hacia la comprensión, la aceptación y, en última instancia, la curación. A través de cada revés y avance, el amor de la pareja por su hijo sirvió como luz guía. Era un amor que trascendía la necesidad de respuestas, un amor que perduraría independientemente del resultado de su búsqueda. A medida que avanzaban paso a paso, lo hacían con el conocimiento de que, fuera lo que fuese lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos, como una familia unida no solo por la sangre, sino por los lazos más profundos del corazón. La búsqueda de la verdad, una vez puesta en marcha, siguió su curso implacable, llevando a la pareja a un momento de cruda revelación que alteraría para siempre el panorama de sus vidas. La llegada de los resultados de la prueba de ADN, un simple sobrecargado de implicaciones, marcó el final de las especulaciones y el comienzo de un nuevo capítulo inexplorado. El contenido confirmó sus temores más profundos. El niño que habían amado y criado como propio no tenía ninguna conexión biológica con ellos. Esta revelación, cruda e inquebrantable, fue un cisma que dividió su mundo en un antes y un después. La reacción inicial fue de profunda negación. Fue una defensa instintiva contra una realidad demasiado dolorosa de aceptar. Se encontraron cuestionando la exactitud de las pruebas,
aferrándose a la esperanza de que se había cometido un error, de que su hijo aún pudiera ser suyo. Esta negación no era un río sino un océano, vasto y profundo, lleno de los restos de sus expectativas destrozadas y los restos de sus sueños para el futuro. Con el paso de los días, la pareja navegó por las turbulentas aguas de esta nueva realidad. Los contornos de su vida diaria, antes familiares, ahora parecían extraños, y cada rutina era un recordatorio de la verdad que luchaban por asimilar. Miraron a su hijo, con su risa todavía tan dulce, sus ojos todavía igual de brillantes, y sintieron la aguda punzada de un amor que ahora estaba teñido con el dolor de la incertidumbre. ¿Cómo iban a reconciliar al niño que conocían y amaban con el hecho innegable de sus orígenes? El proceso de aceptar los resultados del ADN fue lento y doloroso. Requirió que la pareja desmantelara, pieza por pieza, la identidad que habían construido en torno a su familia. Tuvieron que afrontar no solo la pérdida de la conexión biológica que creían tener con su hijo, sino también las implicaciones de esta verdad para su relación con él. ¿Seguiría siendo su hijo a los ojos del mundo? ¿Se consideraría menos legítimo y menos real el vínculo que habían forjado durante años? Sin embargo, incluso en medio de la negación y la aceptación, el amor de la pareja por su hijo permaneció inquebrantable. Fue un faro que los guió a través de la niebla de la incertidumbre, un recordatorio constante de los lazos que los unen no por sangre, sino por elección y afecto. Se dieron cuenta de que su hijo era más que la suma de su genética. Él era la risa que llenaba su hogar, la curiosidad que provocaba un sinfín de preguntas, el amor que había crecido y se había profundizado con cada día que pasaba. Este período de revelación y negación no fue solo una prueba de su resiliencia, sino una profunda lección sobre la naturaleza del amor y la familia. Les enseñó que la esencia de la paternidad no se basaba en conexiones biológicas, sino en los actos diarios de cuidado, los momentos compartidos de alegría y tristeza y el compromiso inquebrantable con el bienestar de cada uno. Al enfrentar la verdad sobre los orígenes de su hijo, también estaban aprendiendo a adoptar una definición más amplia e inclusiva de lo que significa ser una familia. El viaje que comenzó con la búsqueda de la verdad había llevado a la pareja al precipicio de una realidad que nunca habían imaginado. La revelación del ADN no fue el final, sino la puerta de entrada a un nuevo capítulo que les exigió navegar por las complejidades de una situación plagada de consideraciones emocionales y éticas. La decisión de buscar y conocer a la otra familia involucrada en esta confusión inimaginable fue a la vez un paso hacia la resolución y una aventura en un territorio incierto. El proceso de localización de la otra familia fue una operación delicada, entrelazada con limitaciones de confidencialidad médica y legal. Requirió paciencia, perseverancia y la ayuda de varios intermediarios que pudieran navegar por la naturaleza sensible de la información. La pareja abordó esta tarea con una mezcla de aprensión y una profunda necesidad de conexión, impulsada por el deseo de comprender las implicaciones más amplias de su situación y tomar decisiones que redundaran en el mejor interés de ambos niños involucrados. A medida que se acercaba el encuentro con la otra familia, la pareja se encontró luchando con un torrente de emociones. Había miedo a lo desconocido, a cómo estos extraños, unidos por una circunstancia extraordinaria, interactuarían y se relacionarían entre sí. También hubo culpa por los años pasados en la ignorancia, criando sin saberlo a un niño que tenía otra familia esperándolo. Pero junto a estos sentimientos más turbulentos, también había una esperanza incipiente, una esperanza de comprensión, de empatía y de un camino compartido hacia adelante. El encuentro en sí fue un momento suspendido en el tiempo, cargado con el peso de todo lo que había conducido a él y todo lo que estaba por venir. Las familias se reunieron en un espacio neutral, un entorno elegido por su privacidad y falta de asociación con la vida diaria de cualquiera de las partes. Los momentos iniciales estuvieron marcados por una tensión palpable, ya que las palabras parecían inadecuadas para cerrar la brecha forjada por años de separación y el peculiar giro del destino que había entrelazado sus vidas. Sin embargo, a medida que se desarrolló la reunión, los muros de incertidumbre comenzaron a desmoronarse ante el reconocimiento compartido del amor de cada familia por sus hijos. La conversación, vacilante al principio,
profundizó gradualmente en las experiencias compartidas de criar a niños que ahora eran hermanos en todo menos en la sangre. Intercambiaron historias, hitos y las peculiaridades que hacían a cada niño único, encontrando puntos en común en su preocupación mutua por el bienestar de los niños. Esta reunión no fue solo un intercambio de información, sino una conexión profunda entre dos familias unidas por circunstancias extraordinarias. Fue un testimonio de la capacidad de empatía y comprensión, incluso frente a una complejidad inimaginable. Las familias comenzaron a forjar un vínculo tentativo, reconociendo que el camino a seguir requeriría cooperación, compasión y un compromiso para garantizar la felicidad y seguridad de los niños en el corazón de esta intrincada red. Después de su encuentro inicial, las dos familias se embarcaron en un viaje marcado por una navegación cautelosa a través de las complejas emociones y desafíos logísticos que presentaba su situación única. La revelación que alguna vez pareció un abismo demasiado vasto para salvarlo, comenzó lentamente a transformarse en un espacio compartido de comprensión y empatía. Ambos grupos de padres estaban impulsados por un objetivo singular y unificador: el bienestar y la felicidad de los niños en el centro de esta narrativa imprevista. Cuando las familias comenzaron a tejer sus vidas juntas, se enfrentaron a una sociedad que luchaba por categorizar su vínculo poco convencional. Amigos, familiares e incluso extraños ofrecieron un espectro de reacciones que iban desde una curiosidad solidaria hasta un juicio desconcertado. Las familias se vieron obligadas a explicar, justificar y a veces defender las decisiones que tomaban en beneficio de sus hijos. Esta presión externa puso a prueba su determinación, pero también reforzó su compromiso de crear una red de apoyo para sus hijos. La complejidad de su situación se reflejó en los arreglos logísticos y emocionales necesarios para honrar el vínculo que cada niño tenía con ambos padres. Cumpleaños compartidos, días festivos e hitos importantes se convirtieron en ocasiones para una planificación cuidadosa y una comunicación abierta. Cada evento fue un ejercicio de inclusión, asegurando que ambos niños sintieran todo el amor y apoyo de su familia ampliada. Estas reuniones, aunque inicialmente marcadas por incomodidades e interacciones tentativas, gradualmente evolucionaron hasta convertirse en celebraciones de una conexión familiar única. Al mismo tiempo, las familias se enfrentaron a las realidades cotidianas de sus vidas entrelazadas. Establecieron rutinas que permitieron a los niños pasar tiempo con cada par de padres, fomentando vínculos con los hermanos y comprendiendo gradualmente la complejidad de sus relaciones. Este cuidadoso acto de equilibrio requirió flexibilidad, comprensión y un diálogo continuo entre todos los involucrados. A medida que los niños crecieron, su comprensión de su situación se profundizó. Surgieron preguntas que desafiaron a los padres a explicar las circunstancias de su nacimiento y la naturaleza de su estructura familiar de manera apropiada para su edad. Estas conversaciones se manejaron con una mezcla de honestidad, sensibilidad y tranquilidad, enfatizando el amor y la intencionalidad que rodearon su educación. A través de estas experiencias compartidas, los vínculos iniciales entre las familias se profundizaron hasta convertirse en un afecto genuino y respeto mutuo. Celebraron los éxitos de cada uno y se ofrecieron apoyo durante tiempos difíciles, encarnando un sentido de familia que trascendió las definiciones tradicionales. Esta relación en evolución no estuvo exenta de desafíos, ya que inevitablemente surgieron momentos de malentendidos y conflictos. Sin embargo, cada obstáculo sirvió como una oportunidad para fortalecer su comunicación y reafirmar su compromiso con el bienestar colectivo de los niños. La historia de las dos familias, ahora profundamente entrelazadas por las circunstancias y la elección, se aventuró en un territorio aún más complejo mientras navegaban por las implicaciones legales de su situación. Los pasos iniciales hacia la comprensión y el apoyo mutuo se habían convertido en un compromiso compartido con el bienestar de los niños, pero la sombra de las legalidades se cernía sobre ellos, arrojando una nueva capa de incertidumbre sobre su singular arreglo familiar. El desafío no radicaba solo en los ajustes emocionales, sino también en el marco legal que regía los derechos y responsabilidades familiares. Las familias se encontraron en la intersección de las leyes de custodia,
los derechos de los padres y el interés superior de los niños. Un laberinto legal que era desalentador tanto por su complejidad como por su potencial para alterar el delicado equilibrio que habían logrado. Buscar asesoramiento legal se convirtió en un paso imperativo, no por deseo de litigar, sino como un medio para salvaguardar el futuro de los niños que todos amaban. La colaboración con profesionales del derecho abrió un nuevo capítulo de desafíos. Los abogados, aunque comprensivos, describieron el intrincado entramado de precedentes legales, estatutos y posibles resultados judiciales que podrían influir en su situación. Los acuerdos de custodia, los derechos de los padres biológicos y no biológicos y el reconocimiento legal de su estructura familiar única fueron todos temas de discusión. La posibilidad de formalizar su acuerdo por medios legales estaba plagada de posibles complicaciones, incluido el riesgo de decisiones judiciales que podrían no coincidir con los deseos de las familias. A pesar de las complejidades legales, las familias estaban unidas en su deseo de encontrar una solución que priorizara el bienestar físico y emocional de los niños. Exploraron varias vías legales, desde acuerdos de tutela hasta contratos de paternidad compartida, sopesando cada opción con una cuidadosa consideración de sus implicaciones para el sentido de seguridad y la identidad familiar de los niños. A medida que avanzaban las discusiones legales, la tensión emocional de las familias se intensificó. La amenaza de una resolución legal impuesta que pudiera contrarrestar su visión compartida de la crianza colaborativa era una fuente de ansiedad. Sin embargo, al enfrentar estos desafíos, los vínculos de las familias se solidificaron aún más. El objetivo compartido de navegar el sistema legal de una manera que honrara su compromiso con los niños sirvió como una poderosa fuerza unificadora. Durante todo este período, el bienestar emocional de los niños permaneció al frente de cada decisión. Los padres trabajaron incansablemente para proteger a los niños de las complejidades de los procedimientos legales, esforzándose por mantener una sensación de normalidad y seguridad en su vida diaria. Las conversaciones dentro de la familia se caracterizaban por garantías de amor y pertenencia, independientemente de las incertidumbres legales que se cernían sobre ellas. A medida que las familias navegaban por las complejidades de las estructuras legales y los ajustes emocionales, la perspectiva de los niños comenzó a emerger de manera más prominente, arrojando una nueva luz sobre la narrativa en desarrollo. Los niños, ahora mayores y más conscientes de las circunstancias únicas de su educación, afrontaron su propio viaje de comprensión y aceptación. Este capítulo de la historia profundiza en sus experiencias, revelando la resiliencia y adaptabilidad de las mentes jóvenes ante situaciones extraordinarias. La comprensión por parte de los niños de sus destinos entrelazados se desarrolló gradualmente, un proceso guiado con cuidado y sensibilidad por ambos padres. Las revelaciones iniciales fueron recibidas con una mezcla de confusión y curiosidad, mientras los niños luchaban con el concepto de tener dos familias, dos pares de padres que los amaban incondicionalmente. Este período de adaptación se caracterizó por una infinidad de preguntas, algunas simples y otras profundas, mientras buscaban dar sentido a su lugar dentro de esta estructura familiar única. Para los niños, la idea de familia comenzó a expandirse más allá de los límites tradicionales, abarcando no solo a los padres que los criaron, sino también las conexiones biológicas que los vinculaban con otro grupo de padres y hermanos. Este sentido más amplio de identidad fue a la vez desafiante y enriquecedor, ofreciéndoles una red de relaciones compleja pero solidaria. La experiencia de mudarse entre hogares, compartir vacaciones y crear nuevas tradiciones con ambas familias se convirtió en un testimonio de la fluidez e inclusión de su concepto de familia. Sin embargo, este viaje no estuvo exento de obstáculos emocionales. Los niños enfrentaron momentos de confusión y conflicto, navegando por las dualidades de su identidad y las reacciones de sus compañeros que tal vez no entendieran su dinámica familiar. Los proyectos escolares sobre árboles genealógicos o las conversaciones informales sobre la paternidad podrían evocar una sensación de ser diferente, generando preguntas sobre pertenencia y aceptación. Los padres conscientes de estos desafíos brindaron una fuente constante de apoyo y tranquilidad. Fomentaron la comunicación abierta, permitiendo a los niños expresar sus sentimientos y preguntas libremente.
Este ambiente de confianza y apertura fue crucial para ayudar a los niños a adaptarse a sus circunstancias, asegurando que se sintieran seguros en su identidad y amados por todos los miembros de su familia extendida. Es importante destacar que la perspectiva de los niños aportó una refrescante simplicidad a las complejidades que habían preocupado a los adultos. Su capacidad para adaptarse, encontrar alegría en la presencia de dos familias y abrazar el amor que los rodeaba fue un recordatorio de la resiliencia del espíritu humano. Mostraron una notable capacidad de comprensión y aceptación, y a menudo lideraron el camino para cerrar la brecha entre las familias con su sentido innato de conexión y pertenencia. A medida que los niños crecieron, sus experiencias de vivir una vida compartida entre dos familias contribuyeron a su desarrollo como personas empáticas y de mente abierta. Aprendieron desde el principio el valor de la diversidad en las estructuras familiares y la importancia del amor, el respeto y la comunicación en la construcción de relaciones. Este capítulo, centrado en la perspectiva de los niños, destaca el poder transformador de la comprensión y la aceptación, mostrando cómo los corazones y las mentes de los jóvenes pueden enseñar e inspirar incluso en las circunstancias menos convencionales. La evolución de las dos familias, desde el shock inicial y la adaptación a las complejidades de su situación hasta una unidad cohesiva, marca un capítulo importante en su viaje colectivo. Esta unidad, forjada a través de desafíos compartidos y un profundo compromiso con el bienestar de los niños, se convirtió en su activo más fuerte. Las familias, que alguna vez navegaron su relación con cautela e incertidumbre, ahora se mantuvieron unidas, un testimonio del poder de la colaboración y el respeto mutuo frente a la adversidad. A medida que las complejidades legales y los juicios sociales seguían cerniéndose sobre ellos, las familias reconocieron la importancia de presentar un frente unido, tanto para el mundo exterior como para los niños en el centro de su historia. Esta unidad no era simplemente una fachada, sino una comprensión profundamente arraigada de que su fuerza residía en su solidaridad. Desarrollaron una visión compartida para el futuro, que priorizaba la salud emocional y la estabilidad de los niños, asegurando que crecieran sintiéndose seguros en su estructura familiar única. Este compromiso con la unidad se manifestó de diversas maneras, desde lo mundano hasta lo significativo. Las reuniones familiares conjuntas se hicieron más frecuentes, ocasiones en las que ambos grupos de padres, hermanos y familiares se reunían para celebrar hitos, días festivos o simplemente la alegría de la vida cotidiana. Estas reuniones, antes tentativas, ahora estaban llenas de risas y calidez, un reflejo de los vínculos que se habían ido cultivando cuidadosamente a lo largo del tiempo. Los procesos de toma de decisiones también se convirtieron en ejercicios de esfuerzo colaborativo. Ya sea en lo que respecta a la educación, la salud o las actividades sociales de los niños, los padres abordaron cada decisión con un espíritu de cooperación, asegurándose de que todas las voces fueran escuchadas y respetadas. Este enfoque reforzó la noción de que, a pesar de las circunstancias poco convencionales, los intereses de los niños siempre estarían al frente de sus prioridades colectivas. Además, el frente unido presentado por las familias se extendió más allá de su dinámica interna y llegó a la forma en que interactuaban con el mundo. Se convirtieron en defensores de la comprensión y aceptación de diversas estructuras familiares, compartiendo su historia para desafiar las ideas preconcebidas y promover una definición más amplia de lo que significa ser una familia. Su experiencia, con sus pruebas y triunfos, ofreció valiosas ideas sobre la importancia del amor, la resiliencia y la apertura de mente al afrontar los giros inesperados de la vida. La solidaridad entre las familias también sirvió como un poderoso modelo para los niños, enseñándoles lecciones sobre la empatía, el trabajo en equipo y la fuerza que se encuentra en la unidad. Los niños, al presenciar la relación cooperativa y amorosa entre sus familias, aprendieron el valor de la inclusión y la belleza de formar conexiones que trascienden los límites convencionales. Mientras las familias continuaban navegando por las complejidades de su situación única, reconocieron la importancia de presentar un frente unido, no solo para las batallas legales y el escrutinio social que enfrentaban, sino, lo más importante, para el bienestar emocional y la estabilidad de los niños. Este capítulo explora cómo,
A través de esfuerzos concertados y respeto mutuo, las familias desarrollaron una estrategia cohesiva para manejar los desafíos que les esperaban, reforzando los vínculos que habían crecido entre ellos. La comprensión de que su fuerza residía en la unidad se produjo después de muchas discusiones, algunas llenas de tensión, otras de profunda comprensión. Estas conversaciones, a menudo largas y cargadas de emociones, sirvieron como base para un enfoque compartido sobre la crianza de los hijos y la toma de decisiones. Fue un proceso deliberado de alinear valores, expectativas y objetivos para el futuro de los niños, asegurando que todas las acciones tomadas fueran en su mejor interés. Esta unidad no consistía solo en presentar un frente común al mundo exterior, estaba profundamente arraigado en las interacciones y decisiones cotidianas que moldearon la vida de los niños. Desde navegar por los eventos escolares hasta manejar emergencias médicas, las familias trabajaron juntas para garantizar coherencia y apoyo. Los niños, a su vez, se beneficiaron de este enfoque, sintiendo la seguridad y el amor de una red de apoyo muy unida que trascendió los límites familiares convencionales. La estrategia de operar como un frente único también se extendió para hacer frente a presiones y juicios externos. Las familias encontraron diversas reacciones por parte de su comunidad en general, que iban desde la curiosidad y el apoyo hasta el escepticismo y el juicio. Frente a estas opiniones externas, las familias aprendieron a defender no solo a sus hijos, sino también la validez y belleza de su estructura familiar poco convencional. Se convirtieron inadvertidamente en defensores de la diversidad en la dinámica familiar, desafiando las normas y expectativas sociales. Además, esta unidad era crucial en contextos legales, donde las familias tenían que tomar decisiones sobre acuerdos de custodia, derechos de paternidad y otros asuntos que requerían un reconocimiento legal de su situación. Su capacidad para presentar una postura unida tuvo un impacto significativo en los resultados de estas discusiones, asegurando que los intereses de los niños estuvieran siempre al frente de cualquier acuerdo o decisión. El proceso de construcción y mantenimiento de este frente único no estuvo exento de desafíos. Requería comunicación continua, voluntad de llegar a acuerdos y un compromiso inquebrantable con el bienestar de los niños. Hubo momentos de desacuerdo y conflicto, como es inevitable en cualquier relación. Sin embargo, siempre se abordaron con el entendimiento de que el bienestar colectivo de la unidad familiar era primordial. La evolución de las dos familias desde participantes desconcertados en una confusión inimaginable hasta un colectivo unificado y armonioso marca un capítulo importante en su viaje. Este periodo de ajuste y aceptación se caracteriza por el suavizado gradual de las asperezas iniciales de sus relaciones y la profundización de los vínculos forjados por experiencias compartidas y comprensión mutua. El proceso de adaptación fue gradual y se desarrolló en las rutinas e interacciones diarias que definen colectivamente la vida familiar. Tanto los padres como los hijos tuvieron que navegar por el delicado equilibrio de integrar sus vidas respetando la individualidad y la autonomía de cada unidad familiar. Implicó una serie de negociaciones, desde decidir la frecuencia y la naturaleza de las reuniones familiares hasta establecer protocolos de comunicación que respetaran los niveles y límites de comodidad de todos. A medida que las familias se acostumbraron más a su realidad compartida, desarrollaron rituales y tradiciones que celebraban su configuración única. Las fiestas y los cumpleaños se convirtieron en oportunidades para afirmar su identidad colectiva, mezclando costumbres de ambas familias para crear nuevas tradiciones que eran claramente propias. Estas ocasiones estuvieron imbuidas de un sentido de alegría y celebración, trascendiendo la complejidad subyacente de sus relaciones para centrarse en el amor y la conexión que los unía. Los niños, por su parte, desempeñaron un papel fundamental en el proceso de adaptación y aceptación. Su resiliencia y adaptabilidad fueron una fuente constante de inspiración para los adultos. A través de sus ojos, las familias recordaron la simplicidad esencial que está en el centro de su situación, el hecho incuestionable de su amor mutuo. Los niños, en sus interacciones, demostraron una notable capacidad para trascender las etiquetas y limitaciones sociales que tan a menudo definen las estructuras familiares, adoptando en cambio una comprensión más inclusiva y fluida del parentesco.
Sin embargo, el viaje no estuvo exento de desafíos. Surgieron momentos de duda e inseguridad, como inevitablemente suceden en cualquier dinámica familiar. Las preguntas sobre pertenencia e identidad, tanto para los padres como para los niños, se abordaron con cuidado y diálogo abierto. Estas conversaciones, a veces difíciles, fueron cruciales para fomentar un ambiente de confianza y honestidad. Permitieron que cada miembro de la familia expresara sus miedos y esperanzas, fortaleciendo el tejido colectivo de sus relaciones. La aceptación, cuando llegó, no fue un momento singular de revelación, sino un amanecer gradual de comprensión y paz. Fue la comprensión de que la familia no se define únicamente por los vínculos biológicos, sino por la elección de amarse y apoyarse unos a otros a través de las complejidades de la vida. Esta aceptación fue un testimonio de la resiliencia de las familias, una seguridad ganada con esfuerzo de que podrían afrontar el futuro con confianza, sabiendo que los vínculos que habían formado eran lo suficientemente fuertes como para resistir las pruebas y los triunfos venideros. Justo cuando las familias habían comenzado a navegar por las tranquilas aguas de su nueva normalidad, un giro del destino desafió la estabilidad y la comprensión que tanto habían trabajado para construir. Este acontecimiento imprevisto sirvió como testimonio de la naturaleza frágil de las relaciones humanas y del viaje impredecible de la vida misma. Las familias, ahora profundamente interconectadas, enfrentaron una situación que puso a prueba su resiliencia, adaptabilidad y el tejido mismo del vínculo que habían cultivado con tanto cuidado. El desafío surgió inesperadamente, una bola curva que a veces lanza la vida, justo cuando uno siente que se ha alcanzado una sensación de equilibrio. Fue una circunstancia externa que no se pudo haber previsto ni evitado, pero su impacto repercutió en los cimientos de ambas familias, obligándolas a enfrentar sus vulnerabilidades y la fuerza de su unidad. Este giro del destino se produjo en forma de una importante crisis de salud que afectó a uno de los niños, una situación que sacó a la luz la profundidad de sus vínculos compartidos y las complejidades de afrontar una emergencia médica dentro de una estructura familiar poco convencional. La crisis exigió un nivel de cooperación y apoyo mutuo que iba más allá de los intercambios y entendimientos cotidianos. Era una situación que requería que cada miembro de la familia asumiera roles fluidos e indefinidos, desdibujando las líneas de las responsabilidades y derechos parentales convencionales. Mientras se unían en torno al niño, las familias se encontraron enfrentando no solo las preocupaciones inmediatas de salud y recuperación, sino también las implicaciones más amplias de su situación única. Las decisiones debían tomarse rápidamente, a menudo en entornos cargados de emociones, desafiando a los padres a comunicarse y colaborar con un nivel de intensidad que no habían encontrado antes. La situación puso a prueba su capacidad para actuar como un frente unido, empujándolos a navegar por el sistema médico, abogar por la mejor atención posible y brindar el apoyo emocional que necesitan tanto los niños como entre sí. Este periodo estuvo marcado por momentos de miedo, esperanza y conexión profunda. Las familias pasaron largas horas juntas en las salas de espera de los hospitales, mantuvieron conversaciones tranquilas y compartieron la carga de la incertidumbre y la preocupación. La experiencia profundizó su aprecio mutuo, destacando la fuerza de su compromiso colectivo con el bienestar de los niños. A través de esta prueba, las familias aprendieron valiosas lecciones sobre la naturaleza de su vínculo. Descubrieron que su capacidad para unirse en tiempos de crisis no era solo una elección, sino un instinto profundamente arraigado, un testimonio del amor familiar genuino que había crecido entre ellos. La crisis sanitaria sirvió de crisol, afinando y reafirmando las relaciones que se habían formado en circunstancias tan inusuales. Justo cuando las familias comenzaron a establecer un ritmo de comprensión mutua y vidas compartidas, surgió un nuevo desafío que puso a prueba la fortaleza de los vínculos que con tanto cuidado habían construido. Este giro del destino llegó sin previo aviso, sacudiendo los cimientos del delicado equilibrio que habían logrado y obligándolos a enfrentar la fragilidad de su realidad meticulosamente construida.
El desafío se presentó en forma de una crisis externa que amenazaba con deshilachar el tejido de unidad y entendimiento que habían tejido. Era una situación que requería no solo la aplicación práctica de sus filosofías de crianza compartidas, sino también una inmersión profunda en las reservas emocionales de fortaleza y resiliencia que habían desarrollado. Esta crisis exigió un nivel de cooperación y apoyo mutuo que fue más allá de las negociaciones cotidianas de la vida familiar compartida, empujándolos hacia aguas inexploradas. Ante esta nueva adversidad, las familias se convocaron en una serie de reuniones urgentes, cada una poniendo sobre la mesa sus inquietudes, miedos y sugerencias. La atmósfera estaba cargada de una sensación de urgencia, pero debajo de la aprensión había una base sólida de confianza y respeto mutuo, construida durante años de navegar las complejidades de su situación única. Las discusiones fueron intensas, un reflejo de lo mucho que estaba en juego, pero también estuvieron marcadas por un compromiso colectivo para encontrar una solución que priorizara el bienestar de los niños por encima de todo. Mientras elaboraban estrategias y planificaban, las familias recordaron la fuerza que reside en su unidad. La crisis sirvió como catalizador, reforzando sus vínculos y resaltando la profundidad de su compromiso mutuo y con los niños que los habían unido. Se vieron obligados a depender el uno del otro de maneras que nunca habían previsto, y cada miembro de la familia desempeñó un papel crucial a la hora de afrontar los desafíos que enfrentaban. Los niños, siempre perspicaces, se dieron cuenta de la tensión y la preocupación que impregnaban las interacciones de sus familias. En respuesta, los padres redoblaron sus esfuerzos para mantener una sensación de normalidad y seguridad para ellos, incluso mientras trabajaban entre bastidores para abordar la crisis. Fue un acto de equilibrio delicado, que requirió honestidad, tranquilidad y una consideración cuidadosa de cuánto compartir con los niños sobre los desafíos que enfrentaban. A través de esta terrible experiencia, las familias descubrieron nuevas profundidades de resiliencia dentro de sí mismas y entre sí. Se les recordó que la fuerza de su vínculo no estaba solo en los momentos alegres de celebración y unidad, sino también en su capacidad de permanecer unidos frente a la adversidad. Este giro del destino, aunque desalentador, en última instancia sirvió para fortalecer sus relaciones, demostrando que los lazos que los unían eran capaces de resistir incluso los desafíos más inesperados. Al salir de la sombra de la crisis, las familias se encontraron en un estado de tranquila reflexión, haciendo balance del camino recorrido juntos. El desafío que habían afrontado, aunque plagado de incertidumbre y miedo, había servido en última instancia para subrayar la fuerza inquebrantable de su frente unido. Este capítulo profundiza en las consecuencias de la terrible experiencia, centrándose en el renovado sentido de propósito y la comprensión más profunda de los vínculos que los conectaban. A raíz de la crisis, hubo un cambio palpable en la dinámica entre las familias. La adversidad había actuado como un crisol, refinando sus relaciones y solidificando su compromiso mutuo. La experiencia les había enseñado que su fuerza no residía solo en el amor que compartían por sus hijos, sino en la resiliencia colectiva que poseían como entidad unificada. Esta comprensión provocó un período de introspección, en el que cada miembro de la familia reflexionó sobre el papel que desempeñaba en el colectivo y la importancia de mantener esta unidad ante cualquier desafío futuro. La resolución de la crisis también trajo consigo una apreciación más profunda de los momentos de paz y normalidad que antes se daban por sentados. Las familias encontraron alegría en las sencillas rutinas de la vida diaria, desde comidas compartidas y salidas de fin de semana hasta las tranquilas veladas que pasaban juntas. Estos momentos, que alguna vez fueron rutinarios, ahora estaban imbuidos de un profundo sentido de gratitud y un compromiso renovado de apreciar el tiempo que pasaron juntos. A medida que avanzaban, las lecciones aprendidas de la crisis influyeron en sus decisiones e interacciones. La comunicación, siempre piedra angular de su relación, se volvió aún más abierta e intencional. Desarrollaron nuevas estrategias para lidiar con desacuerdos y conflictos, enfatizando la empatía, la comprensión y la importancia de encontrar puntos en común. Este enfoque no solo fortaleció su capacidad para navegar las complejidades de su estructura familiar única,
sino que también sirvió como modelo de resolución de conflictos y respeto mutuo por los niños. Los niños, al presenciar la dedicación de los adultos a la unidad y la cooperación, absorbieron estos valores en su propia comprensión de la familia y las relaciones. Vieron de primera mano el poder de trabajar juntos para superar obstáculos y la importancia de apoyarse unos a otros en las buenas y en las malas. Esta educación en resiliencia y empatía fue quizás uno de los legados más importantes de la crisis, ya que moldeó el carácter y la perspectiva de la vida de los niños. Mientras las familias se encontraban en el umbral de un nuevo capítulo, las pruebas y los triunfos de su viaje compartido hasta el momento sirvieron como ancla y brújula para el viaje que les esperaba. El paisaje de sus vidas, alterado para siempre por las revelaciones y los desafíos que habían enfrentado, ahora se extendía ante ellos, rico en potencial y promesas. Este último capítulo explora los caminos colectivos e individuales a seguir, subrayados por un sentimiento de esperanza, optimismo y los vínculos inquebrantables que han llegado a definirlos. La resolución de la crisis y la fuerza que habían encontrado en la unidad dejaron a las familias con un profundo sentimiento de gratitud y una perspectiva renovada sobre lo que significa ser una familia. Miraban hacia el futuro no como dos entidades separadas, sino como una unidad familiar singular y fusionada, enriquecida por la diversidad de sus experiencias y la profundidad de sus conexiones. El viaje les había enseñado el valor de la resiliencia, la importancia de la empatía y la naturaleza ilimitada del amor. Los planes para el futuro se abordaron con un sentido de apertura y flexibilidad, rasgos que se habían convertido en una segunda naturaleza a través de sus experiencias. Las familias entablaron discusiones sobre objetivos a largo plazo, desde aspiraciones educativas para los niños hasta vacaciones compartidas que consolidarían aún más sus vínculos. Estas conversaciones estuvieron marcadas por un espíritu de colaboración y un compromiso compartido de apoyar los sueños y aspiraciones de cada uno. Los niños, ahora mayores y más conscientes de la historia única de su familia, desempeñaron un papel activo en la configuración de estos planes. Sus ideas y deseos fueron valorados e incorporados, lo que refleja el compromiso de las familias de garantizar que las voces de todos los miembros, independientemente de su edad, fueran escuchadas y respetadas. Este enfoque inclusivo fomentó un sentido de agencia y pertenencia en los niños, capacitándolos para imaginar su propio futuro dentro del marco de apoyo de su familia extendida. Al mirar hacia el futuro, las familias también reflexionaron sobre el legado que esperaban dejar. Imaginaron un legado no definido por los desafíos que habían superado, sino por el amor, la comprensión y la unidad que habían surgido de esos desafíos. Aspiraban a ser un testimonio del poder de la familia, en todas sus formas, para superar la adversidad, fortalecerse a través de las pruebas y forjar conexiones que trascienden los límites convencionales del parentesco. Gracias por ver. Mira estos videos mientras preparamos una nueva y conmovedora historia. Además, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte una nueva historia de la vida. Hasta pronto.